NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor, continuamos con nuestro catecismo de la Iglesia Católica, que ya vamos avanzando, y empezamos hoy día en el número 1179. Estamos revisando esta parte del catecismo que se titula La celebración del misterio cristiano. Y como se recordarán, los últimos encuentros nos hemos detenido en responder a esa pregunta: ¿cuándo se celebra? Pues hoy día vamos a terminar con esta parte respondiendo a la pregunta ¿dónde celebrar? ¿Dónde se celebra? Que, repito, nos la transmite el Catecismo a partir del número 1179. Y lo primero que nos dice nuestro Catecismo de la Iglesia Católica es que ciertamente no hay un lugar exclusivo donde celebrar, o mejor dicho, donde dar culto a Dios. ¿Por qué? Porque toda la creación ha sido santificada por Dios, toda la creación. Toda la creación ha salido de las manos de Dios y toda la creación ha sido santificada por el Espíritu Santo. En consecuencia, los cristianos no es que limitamos el culto a Dios a un lugar en exclusivo o a algunos lugares en exclusivo, sino que nuestro culto lo rendimos en el día a día y en la cotidianeidad de nuestro quehacer común y corriente, repito, en nuestra vida cotidiana. Es decir, aquí lo primero que tenemos que ver o recordar son estas palabras de Jesús. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana, nos lo relata el Evangelio de Juan, nos cuenta, ¿no?, y esto se los he dicho antes, que Jesús, que era como un misionero itinerante que iba de pueblo en pueblo anunciando la llegada del reino de los cielos y predicando el amor de Dios, llega a la entrada a Samaria y Jesús estaba sumamente cansado. Entonces le pide a los apóstoles que ellos entren a la ciudad para conseguir algo de comer, mientras él los esperaba en la puerta de la ciudad, que, como se solía hacer en la época, esa puerta de la ciudad era la puerta de la ciudad donde estaban los pozos, a donde la gente del pueblo iba a sacar agua. Jesús, nos relata Juan, se queda justamente en el pozo a la entrada del pueblo y manda a los apóstoles a buscar algo de comer. Y en esas circunstancias se da el diálogo, un diálogo muy conocido entre Jesús y la samaritana, diálogo que es bastante largo y que no vamos ahora, digamos así, a recordar paso por paso, pero sí quiero destacar ese momento en que la samaritana le pregunta a Jesús: entonces, ¿dónde es que se tiene que dar culto a Dios? Porque entre los samaritanos y los judíos, habitantes de Jerusalén, había una discrepancia. Para los judíos, el único lugar donde se podía dar culto a Dios era el templo de Jerusalén, que estaba construido en la cima de justamente toda esa ciudad de Jerusalén. En cambio, para los samaritanos, que se habían apartado, digamos así, del pueblo de Israel, para los samaritanos el templo, el verdadero templo, no era aquel de Jerusalén, sino el templo que estaba en Samaria. Entonces la samaritana, después de haber tenido este diálogo con Jesús, y va reconociendo en este hombre al Mesías, y entonces justamente por eso le hace la pregunta: entonces, ¿dónde tenemos que rendir culto a Dios? ¿No? ¿En Jerusalén o en Samaria? Y Jesús le responde, y esta frase de Jesús es muy importante respecto al dónde celebrar, al dónde dar culto a Dios. Jesús le dice así: en verdad te digo que llegan los días, es más, ya estamos en ellos, en que los verdaderos adoradores de mi Padre le darán culto no solamente en un lugar o en otro, sino en espíritu y en verdad. Y este es el culto agradable a Dios, que ya había sido anticipado por todos los profetas. Es decir, Dios no quiere que nos limitemos a un culto ritual en un templo o en el otro, sino que en nuestra vida no haya un divorcio entre la fe que profesamos en el templo y nuestros actos
del día a día o de nuestra vida cotidiana. Es decir, que no haya un divorcio entre fe y vida, sino que toda nuestra vida sea una liturgia de culto a Dios, toda nuestra vida. Y por eso justamente el número 1179 del Catecismo nos dice así: el culto en espíritu y en verdad de la nueva alianza no está ligado a un lugar exclusivo. Toda la tierra es santa y ha sido confiada a los hijos de los hombres. Es decir, podemos y aún más estamos llamados a dar culto a Dios, repito, en toda la tierra, en nuestras acciones de la vida cotidiana. Ahora bien, no obstante eso, cuando los cristianos, desde los inicios de la Iglesia, se han reunido en lugares propios o precisos para celebrar la liturgia, para celebrar los sacramentos. ¿No es así? Y entonces nos sigue diciendo el Catecismo, en este mismo número, cuando los fieles se reúnen en un mismo lugar, lo fundamental, fíjense ustedes, no es el lugar. Lo fundamental es que ellos son las piedras vivas reunidas para la edificación de un edificio espiritual. ¿Y por qué? Porque el templo, por excelencia, el templo en el cual se da culto a Dios es el cuerpo de Cristo. Acuérdese también ese diálogo que Jesús tiene con algunos judíos. ¿Qué cosa les dice Jesús? Jesús le dice: destruyan este templo que yo lo reedificaré en 3 días. Los judíos pensaban que se refería al templo de Jerusalén. Le dice: ¿cómo nos dices que tú eres capaz de reedificar este templo en 3 días cuando nuestros padres se demoraron años de años en construirlo, porque era un templo muy grande, muy bello? Pero el evangelista Juan, que es el que nos relata también este episodio, lo explica bien. Dice: porque Jesús se refería a su cuerpo. Es decir, el templo por excelencia en el que se da culto a Dios es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo, queridos hermanos y hermanas, ese cuerpo de Cristo es el cuerpo en el cual nosotros hemos sido insertados por el bautismo. El bautismo, lo hemos dicho ya en otras ocasiones, justamente no solamente nos extirpa el pecado original y nos restablece en la comunión con Dios, sino que además nos inserta en la vida trinitaria. ¿Y cómo nos inserta? Insertándonos en el cuerpo de Cristo, de modo tal que, como decía San Agustín, ese cuerpo visible de Jesucristo resucitado es la Iglesia. Nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Decía San Agustín: el Cristo total es Cristo la cabeza y la Iglesia que es su cuerpo. Entonces, nosotros somos como esas piedras espirituales que formamos un edificio espiritual. Fíjense qué bonito. Tú y yo formamos parte de este edificio, somos piedras que formamos parte de este edificio, que es el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, en la cual, vuelvo a repetir, en nuestra vida cotidiana damos culto a Dios. Sin embargo, fíjense ustedes, el número 1180 nos dice también que en aquellos lugares donde la libertad religiosa lo permite, porque no en todas partes del mundo está permitido, hay lugares en que los cristianos no pueden reunirse, no pueden tener parroquia. Fíjense qué tremendo esto, tienen que vivir su fe en forma clandestina. Pero por lo general, la mayoría de países que es donde existe la libertad religiosa, ya los cristianos desde tiempos inmemoriales han visto por conveniente construir iglesias, construir templos para nuestras celebraciones litúrgicas. Esos templos, nos sigue diciendo el número 1180, no son solamente lugares de reunión, sino que también son como signos que manifiestan a la iglesia, a la comunidad cristiana que vive en ese lugar. O sea, el templo, para entendernos, la parroquia, el edificio, ¿no es cierto?, es un signo que hace presente a la comunidad de fieles que somos, repito, ese cuerpo de Cristo. Y es en la comunidad de fieles donde Dios vive, habita en medio de los hombres. En nuestras parroquias, templos, capillas, nos sigue diciendo el número 1181, son casas de oración en las que se celebra y se reserva la Sagrada Eucaristía, se reúnen los fieles y por tanto, nos recuerda el Catecismo,
nuestros templos, estas casas de oración, deben ser hermosas y apropiadas para la oración y para la celebración de los sacramentos. Sobre esto ya me he referido en algún momento antes y quisiera ahora detenernos un poquito. El edificio, queridos hermanos, hace presente a la comunidad, a esta comunidad de fieles santificada por el Espíritu Santo. Y en consecuencia, el edificio también hace presente la belleza de Dios. Y por eso es tan importante que nuestros templos sean templos bellos, sean templos bellos. No se trata de construir cualquier cosita, no se trata de eso, ¿eh? A Dios siempre hay que darle lo mejor, ¿no es cierto? Y sobre todo tampoco hace falta que sean lugares muy suntuosos, ni que gastemos tantos millones, pero sí que nuestros templos tengan una estética, un diseño, un lenguaje arquitectónico que sea consonante con la fe, que se note que no es un edificio público cualquiera, sino que ya el mismo diseño arquitectónico nos eleve, contemplando el edificio, ya nuestra mente, nuestro corazón se eleven a Dios. Por eso es tan importante, aquí en Arequipa hay una costumbre muy bonita que yo no lo he visto en otras partes, que es que muchas veces son ustedes, los mismos fieles, que toman la iniciativa cuando se reúnen para vivir en un lugar determinado, una nueva urbanización, en fin, incluso ves por lo general también pueblos jóvenes, son los mismos fieles los que lo primero que piensan es necesitamos tener nuestra iglesia, ¿no es cierto? Y entonces se reúnen, ya reservan un sector, un terreno, y muchas veces se ponen a construir la iglesia con mucha buena voluntad, etcétera, etcétera, pero tantas veces por falta de conocimiento, que no tienen por qué saberlo todo, entonces no siguen, digamos así, las pautas arquitectónicas propias del templo. Por eso yo lo felicito a todos realmente y es un motivo de alegría enorme para mí ver esas iniciativas de muchísimos, miles de fieles, fíjense, que cada año están levantando los propios templos, pero sí les pido que coordinen siempre con el párroco del lugar para que nosotros desde el arzobispado podamos ayudarlos en el diseño del templo y en la medida de nuestras posibilidades también, por supuesto, en su misma construcción. Este diseño debe transmitirnos, les decía, esta belleza de Dios, este diseño debe ayudarnos a elevar nuestro corazón y nuestra mente hacia Dios. Y debe tener también lo que se llama, lo que el mismo catecismo nos dice, la armonía de los signos que lo constituyen. Es decir, no solamente debe ser bello, sino que también debe ser un todo armónico, tanto en la parte externa, la fachada, digamos así, como en el interior del templo. El interior del templo también debe tener una propia belleza y además debe tener aquellos signos que hacen referencia a los sacramentos y a las liturgias que se celebran en el interior del templo. Sobre esto hablaremos después de una breve pausa. Continuamos entonces con nuestra pregunta, respondiendo a esta pregunta, ¿dónde celebrar? Y estábamos hablando de la belleza, la estética del templo, esa belleza que debemos cuidar en todos nuestros templos, tanto en la parte externa como en su interior. Y decíamos que el interior de los templos debe tener algunos elementos que hacen referencia a los sacramentos y a las liturgias que celebramos en ellos, y hacer referencia también, por supuesto y sobre todo, a esa presencia permanente de Dios en medio de nosotros que Él ha querido tener a través del sacramento de la Eucaristía, es decir, en este caso ya la hostia consagrada que se reserva en los templos y capillas principales de toda nuestra jurisdicción. El número 1182 y los números siguientes nos presentan los principales elementos que debe haber en todo templo católico. El primero nos dice es el altar. Fíjense qué bonito. El altar, la mesa, digamos, del altar, que por lo general debe estar hecha de material noble, ¿no es cierto? La mesa del altar,
Fíjense ustedes que nos hace referencia, dice este número del catecismo, a la cruz de Jesucristo, porque el altar en el que Jesucristo se ha ofrecido totalmente al Padre, se ha ofrecido en sacrificio al Padre para el perdón de nuestros pecados, ha sido la cruz. Por eso, el altar, nos dice el catecismo, es la cruz del Señor. De esta cruz del Señor manan todos los sacramentos del misterio pascual. Y es justamente sobre el altar, que es el centro de la Iglesia, sobre el que se hace presente el sacrificio de la cruz. Por eso fíjense ustedes ya esta frase del catecismo. Ojo, el altar es el centro de la Iglesia. Es decir, en cuanto uno entra en el templo, justamente debe sentirse atraído, su corazón, su vista, debe sentirse atraída justamente por el altar. El altar es el centro del templo porque es en el altar en el que se hace presente ese sacrificio de Jesús en la cruz. Es ahí en el altar donde el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Este altar que decía, por un lado, nos hace referencia a la cruz, nos hace referencia a esa ara sacrificial, pero nos hace referencia también al banquete eucarístico, porque la Eucaristía, y esto lo veremos un tiempito más adelante, la Eucaristía hace referencia a la última cena, ¿no es cierto? Hace referencia al banquete pascual que Jesús celebró con sus apóstoles antes de partir de este mundo al Padre, y en consecuencia el altar, que por un lado nos hace presente la cruz, también nos hace presente la mesa eucarística, es decir, la mesa del banquete en el cual Jesús se entrega por nosotros. Siguiente elemento, no menos importante, el catecismo lo llama el tabernáculo y nosotros comúnmente lo conocemos como el sagrario, ¿no es cierto? El sagrario, que es el lugar donde se reservan las formas consagradas en la Santa Misa, es decir, la hostia consagrada. Fíjense qué cosa tan bella, queridos hermanos y hermanas, que Jesús, antes de partir al Padre, ya ha querido dejar un signo visible de su presencia entre nosotros y que Él ha querido que ese signo visible sea la hostia consagrada en la cual está realmente presente Cristo, realmente presente en su cuerpo, en su alma, en su divinidad, en su espíritu, todo Él presente en la hostia consagrada. Por eso, el sagrario debe ser también un sagrario digno, debe ser también un lugar muy digno, porque en ese lugar está la presencia real de Jesucristo, que es el verdadero Dios y verdadero hombre. Este sagrario, nos dice el número 1183, debe estar ubicado en el lugar más digno del templo, en el lugar más digno, y además custodiado con el máximo honor, Y es justamente ahí en el sagrario donde nosotros vamos a visitar a Jesús, digamos así, en su casa, y donde vamos a postrarnos de rodillas para adorarle. Postrados ante el sagrario, experimentamos, queridos hermanos y hermanas, la verdad de la presencia de Dios en medio de nosotros. No se puede estar ante el sagrario, les digo, sin que algo dentro de nosotros suceda. Porque de ese sagrario, ahí está Dios, entonces salen como una especie, digamos así, de rayos ultravioleta, que aunque no los vemos, pero es la divinidad que está presente y que nos abraza con su ser, con su santidad, y nos abraza por dentro, aunque no lo sintamos, o sea, no sea una experiencia sensible, pero de todas maneras hay una acción de Dios ahí en medio de nosotros. El sagrario, entonces, como elemento fundamental de nuestros templos, que tiene que estar ubicado en un lugar digno y custodiado con todo honor. Después viene, en el caso de la catedral, la sede del obispo, la cátedra, ¿no? Digamos la silla, la sede en la cual el obispo preside las liturgias en su catedral. Y en las parroquias es la sede del párroco, ¿no? La sede del párroco que nos hace presente que nuestra comunidad no es una comunidad amorfa, ni es una comunidad, digamos así, que surge de la espontaneidad. No, nos recuerda que nuestra comunidad está guiada por el mismo Jesús, por el mismo Señor, a través de los pastores que Él ha elegido
y que lo hacen sacramentalmente presente también como cabeza de ese cuerpo que es la Iglesia. Fíjense qué bonito lo que dice el número 1184, dice así, dice, la sede del obispo, del sacerdote, debe significar su oficio de presidente de la asamblea y director de la oración. La liturgia la preside el obispo o el sacerdote, no solamente la preside, sino que también la dirige, ¿no es así? Luego, siguiente elemento, fundamental también en nuestros templos, el ambón, ¿no? El ambón, que también se le llama en algunos casos el atril, ¿no? Ya saben qué es ese mueble, digamos así, desde el cual se proclama la palabra de Dios, se leen las lecturas en la Santa Misa. Y dice esto el Catecismo, la dignidad de la palabra de Dios exige que en la Iglesia haya un sitio reservado para su anuncio, hacia el que durante la liturgia de la palabra se vuelve espontáneamente la atención de los fieles. Es decir, también debe haber este ambón que debe estar en un lugar digno y que debe ser un mueble digno porque justamente desde él se proclama la palabra de Dios. Desde el ambón es el mismo Dios que nos habla a través de su palabra y busca un corazón que quiera acoger esa buena noticia que el Señor nos trae en cada celebración litúrgica. Seguimos avanzando y en el número 1185, si se han dado cuenta, estos elementos que he nombrado hasta ahora fundamentalmente están vinculados a la Eucaristía, ¿no es así? El altar, el sagrario, la sede del obispo, del sacerdote, el ambón de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, como sabemos, la Eucaristía es la fuente y el culmen de toda la vida cristiana. Por eso el Catecismo comienza hablándonos de estos signos que sobre todo los notamos más, o estos lugares que se usan más en torno al sacramento de la Eucaristía o la Santa Misa. Pero el número siguiente nos habla ahora de otros dos elementos que son fundamentales. Uno, el baptisterio, fíjense, es decir, el lugar donde la Iglesia da a luz a sus nuevos hijos. ¿Cómo nosotros pasamos a ser hijos de Dios? A través del sacramento del bautismo. La Iglesia nos introduce por el sacramento en su útero materno y nos regenera a una vida nueva. A través del sacramento del bautismo es como que volvemos a nacer ya con la naturaleza divina. Entonces, por eso, dice el Catecismo, es tan importante que en todas las iglesias haya un lugar que se llama el baptisterio, un lugar donde esté de modo permanente la pila bautismal. Dice así, la reunión del pueblo de Dios comienza por el bautismo. Por lo tanto, el templo debe tener un lugar apropiado para la celebración del bautismo y otro lugar donde esté el recuerdo de nuestro bautismo, que es lo que se llama la pilita donde está el agua bendita. ¿No es así? ¿Se han dado cuenta? Cuando entramos a un templo, siempre cogemos el agua bendita, ¿ven? Porque nos hace referencia al bautismo. Y sobre esto también les quería decir, interesante que chequeemos juntos en nuestras parroquias, porque algunas veces voy a alguna parroquia y me da pena, ¿saben qué? Me da pena que no hay un baptisterio. Tienen una jofainita, ¿me entienden? Un recipientito ahí guardado en la sacristía y cuando se bautiza se saca y luego se guarda otra vez en el anaquel. Y esto se puede hacer en las capillas, pero no en las parroquias. Toda parroquia, lo que es la sede de la parroquia, debe tener su pila bautismal. Y para terminar, otro elemento muy importante, queridos hermanos y hermanas, que nos lo dice el número 1185 del Catecismo, es el confesionario. El confesionario. Es decir, es el lugar donde Jesucristo nos perdona, escucha nuestros pecados. A través del sacramento de la reconciliación y la penitencia, Jesucristo actualiza para nosotros su misterio pascual de muerte y resurrección. A través del ministerio del sacerdote, Jesucristo nos administra su propia misericordia, el perdón de nuestros pecados. Por eso es tan importante que en toda parroquia tengamos nuestros confesionarios. La gran mayoría de parroquias ya lo tienen. He pedido ahora, por este año, este jubileo extraordinario de la misericordia, he pedido a todos los párrocos que no solamente tengan el confesionario en la parroquia, sino que lo tengan también en las capillas. Y ustedes, como buenos fieles,
quiero pedirles que me ayuden en eso, visitar la parroquia de tu barrio, cuando la próxima vez que vayas, visitar las capillas de tu barrio y chequear, ¿tenemos confesionario? Y si no, recordar a nuestros padrecitos, a nuestros párrocos que son tan buenos. Nos ha dicho Monseñor Javier que en todos los templos tiene que haber confesionario, padrecito. Nosotros no tenemos, a ver cómo nos organizamos y entre toda la comunidad se puede hacer una colectita, ¿no es cierto? Y construimos, mandamos a hacer nuestro confesionario, ¿no? Y si la comunidad pues no alcanza todo, se pide ayuda. Vamos a pedir ayuda al arzobispo a ver si él nos puede ayudar un poquito también y entre todos unimos esfuerzos para que todos podamos tener nuestro confesionario. Pero el confesionario no es un adorno. El confesionario es el lugar donde tiene que estar sentadito el sacerdote para confesarnos, ¿no? Entonces, padrecito, ya tenemos nuestro confesionario, ahora le toca a usted sentarse aquí, y nos tiene que poner el horario de confesiones. ¿Qué horario va a estar usted aquí sentadito? Para nosotros saber que podemos venir en cualquier momento en ese horario para confesarnos. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, fíjense qué cosa tan bonita nos enseña, qué cosas tan bonitas nos enseña el catecismo. Y nos la enseña para que las pongamos en práctica. Ya sabemos entonces cuándo celebrar, ya sabemos entonces dónde celebrar y ya sabemos cuáles son los significados de cada uno de los elementos principales de nuestros templos que deben brillar siempre por su belleza, porque nos hacen presente la belleza de Dios y la belleza de ese reino al que estamos todos, hacia el que estamos todos peregrinando. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presentó La voz del pastor.